A través de la muerte del Mesías, Dios nos brinda una oportunidad de llegar al arrepentimiento y de llegar a una reconciliación. El holocausto, las ofrendas y todo lo que se hacía, de hecho, que tú le trajeras al levita las ofrendas, beneficiaba era al pueblo. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Imaginémonos que al levita no le traían comida. Entonces el levita llegaba y decía, bueno, pues aquí me toca es sembrar. Yo no estoy supuesto a sembrar porque yo estoy supuesto a predicar. Pero como a mí no me traen comida, me toca darle comida a mi familia, entonces me toca ir a sembrar. Entonces el pueblo se quedaba sin palabra de Dios, sin información. ¿Quién se perjudicaba? El levita seguía comiendo. El levita seguía teniendo su relación con Dios. Se perjudicaba el pueblo. Cuando había hambre en el pueblo, era porque ellos no habían traído, mire, leamos Malaquías. Leamos Malaquías. ¿Qué era lo que estaba pasando para la época de Malaquías? Que el pueblo no estaba trayendo las ofrendas al pueblo. El pueblo no estaba trayendo las ofrendas al altar. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? No había palabra. Y por lo tanto, como no había palabra, ¿qué era lo que estaba pasando? El pueblo estaba perdiendo. ¿Por qué? Porque no tenían las cosechas bendecidas como las tenían antes. Por eso dice la Biblia, traigan las ofrendas al altar y yo abriré, ¿qué cosa? Los cielos. Y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Quién se beneficiaba, Dios o el hombre? El hombre, hermanos míos, Dios no se beneficia de los holocaustos. ¿Le agrada a Dios el derramamiento de sangre? ¿Le agrada a Él eso? No, no le agrada. Porque es que nosotros tenemos que distinguir al Dios de Israel de los dioses paganos. Los dioses paganos le agrada que la gente lleve los niños sin ninguna razón y se los entregue allá al altar. Ese no es el Dios de Israel. Mire, la muerte del Mesías, que permite Dios, lo permite por una razón. ¿Por qué? Porque el espíritu que está en el Mesías, una vez que él ya suelta el cuerpo, Dios se lo puede entregar a los seguidores del Mesías. El beneficio del holocausto no es para Dios, es para el hombre. Beneficia al hombre, no a Dios. Dios no necesita de ningún sacrificio. Mía es la tierra, su plenitud y todos los que en ella habitan. Yo no necesito carne, yo no necesito holocaustos. Yo no como eso. El beneficio lo recibe directamente el pueblo. Es algo tan tremendamente difícil tratar de convencer a alguien que lo están engañando. ¿Y sabes qué es más difícil? Tratar de convencer al hombre de que él está autodestruyéndose y tratar de decirle, detente y vamos a hacer las cosas o trata de hacer las cosas distintas, no por mi bien, sino por tu bien y por el bien de tus hijos. Cuando el hombre entra en desobediencia a lo que la Torah dice, él no solamente se perjudica a él perjudica el ambiente donde vive. ¿Y qué vive? ¿Y qué es lo que vive? ¿Qué es el ambiente donde él está? Pues eso incluye la tierra, eso incluye los animales que están en la tierra. Fíjense, hermanos míos, el hecho de que el hombre esté construyendo, digamos, de una manera descontroladamente, ¿perjudica a los animales, sí o no? Sí. Tú entras a ciertos lugares, digamos, destruyes los árboles, destruye todo el medio ambiente que está allí y, por supuesto, los animales que viven allí son perjudicados. O sea, cuando tú haces las cosas, cuando el hombre interviene en el mundo de una manera desordenada, en desobediencia a la palabra de Dios, sus acciones intervienen, o sea, sus acciones repercutan en el medio ambiente. Eso no hay que ir a la Universidad de Harvard para saberlo. Usted sencillamente, hermanos míos, cuando comienza a talar árboles, pues usted sabe que allí se van a ir los nidos de los pájaros, se van a ir
el medio ambiente de millones de bacterias, de animales que viven allí y que son necesarios para el medio ambiente. Usted lo tiene que entender, usted lo sabe. Pero el hombre sencillamente ignora eso, y él, digamos, continúa con su proyecto. Mire, yo no tengo mucha información bíblica y me gustaría que los hermanos que nos miran en el chat nos dieran su opinión. Yo tengo un concepto, es un concepto personal. Yo no estoy de acuerdo con las grandes ciudades. No estoy de acuerdo. Así de sencillo, no estoy de acuerdo con las grandes ciudades. Y no tengo un respaldo bíblico excepto la destrucción de la Torre de Babel, donde dicen que estaban construyendo una ciudad o estaban construyendo una torre muy grande y que Dios vino, los detuvo, los confundió y les dio la orden de esparcirse, de ser esparcidos por la tierra. En otras palabras, no es que te vas a concentrar en un solo lugar, no es que vas a vivir dentro de un edificio, sino que debes de esparcirte, debes de irte a la tierra y cuidar la tierra, cuidar la finca que Dios te entregó para que administraras. O sea, tienes que ir, sembrar, como lo dice la Torá, tienes que cuidar del ganado, como lo dice la Torá, para que haya alimento en la tierra. Y de esa manera vas a preservar la vida, porque el hombre lo único que necesita para vivir es la comida. Así de sencillo. El hombre, si tiene comida y si tiene agua, sencillamente vive. Él no necesita carros, no necesita un cohete para ir a la luna, no necesita satélites, no necesita un iPhone, no necesita nada de eso. Todo eso ha venido después y el hombre vivía antes de que eso existiera. Lo único que necesita el ser humano para vivir es la comida. Entonces, cuando el hombre entraba en desobediencia a los mandamientos que Dios le daba de cómo debía de cuidar la tierra, entonces el que pagaba las consecuencias, por supuesto, era el hombre. Y no solamente era la persona que cometía el pecado, sino que su generación era afectada y la descendencia de él era afectada. Por eso nosotros vamos a ver en la historia de la Biblia que, digamos, en el caso de Salomón, que comete el pecado de la idolatría, y la consecuencia la terminó pagando ¿quién? La generación que vino después de él. O sea, vino la división del reino y a su vez vino la caída prácticamente del reino de Dios o de lo que es el reino de Israel. Entonces, lo que nosotros hacemos para, digamos, en desobediencia, perjudicamos nuestra vida, la vida de nuestros hijos, nuestra generación, nuestro medio ambiente, y lo que nosotros hagamos para rectificar nuestra vida beneficia nuestra vida, beneficia nuestros prójimos y beneficia el ambiente donde nosotros vivimos. Yo explicaba esta mañana que el tamaño de una hormiga es insignificante. Es más, de hecho, nosotros vamos a veces caminando y no nos hemos dado cuenta cuántas hormigas hemos pisado. Cuando caminamos en el campo, caminamos afuera, en la yarda o en el patio. Vamos caminando y vamos aplastando muchas hormigas. Ellas son insignificantes, son pequeñitas. Pero esas hormiguitas pequeñas son grandes trabajadoras. Son tremendas trabajando, no descansan. Y ellas comienzan a hacer huecos en la tierra y comienzan a procesar la tierra. Y millones de esas hormigas, miles de millones de esas hormigas, comienzan a hacer huecos en la tierra y de esa manera la tierra respira. O sea, son necesarias para que la tierra respire y para que los subsuelos reciban la lluvia de la tierra. Reciban la lluvia del cielo. O sea, una hormiga no hace el trabajo, pero millones de hormigas lo hacen. Y de esa manera vamos a ver que una ostra, por decir algo, no limpia el océano, pero miles de millones de ostras sí hacen una función. Entonces,
no quiere decir que tú no puedes hacer algo, porque no haces la diferencia. Lo que quiere decir es que tú, si pones ese pequeño grano de arena como lo hace la hormiga, y otra persona también pone ese pequeño grano de arena, entonces los muchos es lo que produce el cambio. Y tú no puedes decirte y no vas a ser justificado porque tú digas, bueno, es que yo no lo hice porque pues yo era el único. Como yo era el único, yo sencillamente dije, pues no lo voy a hacer. Eso no te va a justificar a ti. La predicación de la palabra de Dios concientiza al hombre para que el hombre viva en justicia. Eso dice la Torá. Y no podemos vivir en justicia, hermanos, cuando estamos cometiendo una injusticia con la naturaleza, con el lugar que nos entrega el pan. La palabra de Dios es clara cuando dice que los hijos de Israel tenían que obedecer la voz de Dios, las ordenanzas, para que la tierra no los vomitara de la tierra, del lugar donde vivían. Entonces, Dios nos enseña a través de la Torá de que el hombre debe de tener una buena relación con la tierra, porque es el lugar que Dios nos ha entregado para vivir, es la casa que Dios nos ha entregado para vivir. El libro que nosotros conocemos como la Biblia no es un libro religioso, es un manual para nosotros tratar la tierra. Estamos hablando hoy de los holocaustos. No queremos desviarnos del tema. ¿En qué beneficiaba los holocaustos a Dios? Pues absolutamente en nada. Beneficiaban al pueblo. Los holocaustos era una manera de mantener al pueblo unido. De mantener al pueblo unido a Dios. ¿Por qué? Porque la desobediencia te separa de Dios. La prueba más clara que nosotros tenemos en la Torá es la desobediencia de Saúl. La desobediencia de Saúl le costó nada más y nada menos que el reinado. Perdió el reinado por ser desobediente. Así de sencillo. Entonces, la desobediencia te separa de Dios. Y el holocausto o el sacrificio era una reparación a lo que el hombre había hecho. Era tratar de concientizar al hombre de que en esa desobediencia él perjudicaba su relación con Dios, y no solamente su relación con Dios, sino que perjudicaba su relación con el prójimo, porque afectaba el lugar donde él estaba viviendo. O sea, Israel es una familia que estaban juntos. La historia de la Biblia es una familia, es la historia de una familia. Así es sencillo. Es una historia de una familia pequeñita que comienza en un huerto y termina en el libro de Revelaciones con grandes multitudes, pero es una misma familia. Entonces, Dios nos enseña a través de la Torá que nuestras acciones perjudican nuestra relación con Dios, perjudican nuestra vida espiritual, pero que más allá de eso perjudica el ambiente donde vivimos. Perjudicamos al prójimo y perjudicamos a las generaciones que vienen detrás de nosotros. La preocupación de las personas por el medio ambiente es justificado. El problema es que ellos no lo están haciendo de la manera correcta. Pero yo sí estoy de acuerdo que ellos se preocupen por el medio ambiente. Porque es el hábitat, es la casa del hombre. Y Dios no está en contra de esas personas. Ellos están haciendo lo correcto, o por lo menos piensan que están haciendo lo correcto. No están haciendo nada malo. Todas esas personas que se oponen a los grandes proyectos, los indígenas, que ellos se oponen a que invadan sus tierras y que traigan construcciones, ellos entienden que eso va a perjudicar el ambiente. Las minas secan los ríos. La explotación del petróleo destruye la naturaleza. Las personas lo saben. Y la gente diría, bueno, pues es que si nosotros no tenemos petróleo, pues no tenemos una cantidad de cosas que nosotros necesitamos hoy en día. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿lo necesitaron los de antes para vivir? Por supuesto que no, ellos vivieron sin el petróleo. O sea que el petróleo no es
no es una necesidad, es sencillamente un producto que el hombre ha procesado y que a su vez por el petróleo ha contaminado el ambiente. Estamos hablando del daño que el plástico está produciendo en los mares y cómo los peces se están comiendo de ese plástico y al final el perjudicado es el hombre porque el hombre se come el pez que ya viene contaminado con el plástico que está consumiendo el pez en el mar. Entonces, cuando hablamos de sacrificios, hablábamos también de Levítico 19, versículo 23, que el Eterno manda a Israel a que los primeros 3 años, o a los primeros 3 años que el árbol diera fruto, iban a ser incircuncisos, y el cuarto iba a ser dedicado a Hashem. Entonces, las personas tienen ese concepto, o sea, la persona que no comprende el ADN de la enseñanza, tiene el concepto de que eso era un fruto para Dios y que Dios se iba a comer eso, o que Dios de alguna manera necesitaba eso para él. Y no es para nada así. Nada más lejos de la verdad. Eso beneficiaba al hombre. Miren, por alguna razón, cuando los frutos que daba el árbol caían en la tierra y se dejaban allí, la tierra los procesaba y le daba fuerza a la planta para que en el 5.º año el árbol diera grandes cantidades de frutos. Si tú vas y tomas el fruto que está en el árbol en el primer año, ese fruto no cae en la tierra. Por lo tanto, no afecta a la tierra como tiene que afectar para que el árbol pueda producir. Entonces, ¿a quién se le estaba dedicando el fruto? ¿A Hashem o era un beneficio para el hombre? Era un beneficio para el hombre, hermanos míos. Los sacrificios beneficiaban al hombre. Cuando nosotros nos sacrificamos, no estamos beneficiando a Hashem. Estamos beneficiándonos a nosotros y a nuestra generación. Un padre se sacrifica por sus hijos. El hijo comienza a tener un mejor estándar de vida que tuvo el padre. Puede quizás ir a la universidad cuando él no pudo hacerlo. Puede quizás tener una mejor alimentación que él no tuvo por el sacrificio que hace el padre. Entonces, el sacrificio que hacen los hombres y todas las ofrendas que se entregaban en el altar era una manera de beneficiar al pueblo. Cuando el hombre no traía las ofrendas y no traía lo que el levita necesitaba para comer, pues sencillamente el levita tenía que ir a trabajar y de alguna manera descuidaba esa relación con Dios y por lo tanto, el levita no hacía el papel de intercesor y de alguna manera se desconectaba la presencia divina del campamento o del pueblo de Israel y el perjudicado al final iba a ser el hombre. Las cosechas no eran bendecidas como cuando realmente traían los sacrificios al altar. ¿Por qué? Porque allá había un levita que presentaba esos sacrificios en obediencia a lo que Dios estaba diciendo o lo que Dios mandaba y por lo tanto bendecía a la cosecha venidera. Cuando tú traías los frutos, tú no lo traías con la idea nada más de presentárselos a Hashem para que los levitas comieran. Tú lo traías con el concepto y con la claridad de que cuando eso se hacía, la cosecha restante era bendecida. ¿Sí recuerdan el versículo que dice, porque si la primicia es santa, la masa restante también lo es? O sea, ¿qué nos enseñaba eso? Que cuando tú traías esos frutos o esas primicias o le traías lo que el levita necesitaba para vivir, entonces como el levita era el sacerdote, el que de alguna manera te conectaba y te mantenía conectado con Dios y te enseñaba la Torá y mantenía, digamos, la palabra de Dios dentro del campamento, entonces de esa manera él bendecía el resto de tu cosecha. Entonces, ¿a quién beneficiaba los holocaustos?
las ofrendas, beneficiaba al pueblo. Tenemos, hermanos, que desaparecer de la mente de que las ofrendas benefician a Dios, de que Dios se agrada de eso. Porque caemos en el error, hermanos, digamos, de enmarcar a Hashem, al Eterno, en los dioses, en esos cuadros de los dioses paganos. Las ofrendas, los sacrificios y todo lo que se ofrecía era una manera de beneficiar al pueblo. Dios tenía que de alguna manera mostrárselo, porque se nos hace difícil entender. Si a nosotros nos dicen sencillamente que los primeros 3 años que el árbol dé frutos, no puedes comértelo, porque sencillamente el 5.º año no va a dar, entonces tú no lo recibes, no lo aceptas y no cumples el mandamiento. Pero cuando te lo ordenan como mandamiento, entonces tú te ves obligado a hacerlo. Es una manera, Dios de alguna manera nos obliga a través de las ordenanzas a que nosotros cumplamos los mandamientos para nuestro beneficio. Imagínense, hermanos, cómo tiene Dios que hacer las cosas. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa, esa parte que tenemos nosotros de egoísta, ¿verdad? De que lo queremos todo para nosotros, de que queremos las cosas a nuestra manera, pues miramos que el árbol dio el fruto y uno, ¿cierto? Dice, bueno, pues yo lo sembré, yo voy y me lo como. Así es sencillo. Es mío, yo lo hago. Y resulta ser que lo que Dios nos está enseñando con ese mandamiento no es otra cosa que el beneficio para nosotros. Ese árbol se va a alimentar de esos frutos que caen en la tierra y por lo tanto va al 5.º año a producir de una manera extraordinaria. ¿Por qué lo hace Dios? Porque Él conoce la tierra, Él es el creador. Él es el creador. Él sabe cómo funciona la naturaleza. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, yo no me canso de repetirlo, no es un libro de religión, es un manual. Es un manual para que nosotros vivamos en conexión con Dios, en conexión con nuestros prójimos y en conexión con la tierra, con el hogar que Dios nos entregó. Por eso hay tantos mandamientos que tienen que ver con la tierra. Por eso el descanso de la tierra cada 7 años. Por eso el descanso de la tierra cada 7 días. Porque Dios sabe cómo funciona la tierra. Esta semana estábamos mirando un programa y es un programa que no es religioso. Y estaban explicando de cómo el hombre, cuando intervino en el desarrollo de la tierra comenzó a sufrir cambios tan drásticos. Y que en los últimos 100 años, no sé si estoy correcto, la tierra ha sufrido más cambios que en miles de años anteriores. Y que esos cambios que ha sufrido es precisamente porque el hombre ha intervenido en la tierra. Y el hombre ha intervenido en la tierra, hermano, o sea, no es que esté malo que el hombre intervenga en la tierra. El hombre ha sido puesto como capataz. El problema es que el hombre está interviniendo en la tierra sin el manual. ¿Y qué le vamos a dejar a nuestras generaciones? Pues ríos secos, mares contaminados, pescados con plástico adentro. La tierra va a estar contaminada. Y sencillamente lo vamos a hacer porque no hemos usado el manual correcto. Nos estamos comiendo, el hombre se está comiendo lo que está supuesto a no comerse del mar para que esos animales mantengan de alguna manera el mar filtrado, curado, vamos a decirlo así. El hombre se lo está comiendo. La manera como el hombre está llevando la pesca desordenadamente, arrastrando las fosas marinas, arrastra digamos, con esas rayas que ellos usan, con esas
red que ellos usan, están arrastrando, digamos, la superficie del mar o la superficie de la tierra y están destrozando toda esa cantidad de corales y todo ese sistema que existe dentro de la tierra, del mar, que es necesario para que el mar, digamos, produzca, para que los animales se escondan, se guarden, se reproduzcan, en fin. Todo lo que el hombre está haciendo y de la manera como está interviniendo en la tierra está destruyendo su hogar. Entonces él le busca una solución, él va y busca una solución. Él dice, bueno, pues no, a ver, ya no tenemos comida, pues entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hacer comida de grillos. Entonces vamos ahora, yo vi que hay una compañía que está produciendo grillos en, no sé en qué parte no sé qué país es, y entonces esos grillos tienen una cantidad digamos, de proteínas y eso va a acabar con el hambre del mundo. Pero resulta ser que esos grillos no crecen normales, sino que ellos los meten prácticamente en unas jaulas y con un proceso de aceleración tremenda, entonces producen cantidad de grillos al día y eso produce cantidad de comida y además produce aceite y todo eso, y todo lo hacen de una manera acelerada y ellos le buscan la solución a todas las cosas. Nosotros, en los afanes que tenemos, en todos los afanes que tenemos nosotros del trabajo, en todas las distracciones que tenemos, estamos realmente ignorando todo lo que está aconteciendo en nuestro medio ambiente y lo que está aconteciendo en el mundo. Y ignoramos que ya hoy en día casi todos los alimentos que comemos son genéricos. Lo ignoramos, o sea, porque no sabemos, nosotros no nos dedicamos no tenemos el tiempo de averiguarlo o sencillamente no nos hemos dado cuenta y el mercado se ha llenado de productos genéricos. El ganado que se come, digamos la carne que se come, compramos en el supermercado, en su mayoría es prácticamente alterada. Viene alterada con hormonas. En fin, todo lo que nuestro cuerpo está recibiendo no está siendo procesado de la manera como debe de ser. El hombre está acelerando el proceso. La palabra de Dios habla de los injertos. No puedes injertar. O sea, está prohibido. Y el hombre diría, bueno, pues, ¿qué malo tiene injertar? ¿Cierto? ¿Qué malo tiene injertar? O sea, eso no tiene nada de malo. Entonces yo voy y lo hago. Y claro, tú injertas y el proceso es más rápido. De hecho, no sé si hay ciertos procesos que están haciendo ahora para que las frutas no sean atacadas por los insectos. Todo eso está sucediendo allá afuera. Lo que nosotros ignoramos es cómo nos afecta a nuestro cuerpo eso, porque eso tiene que afectar a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no está, digamos, diseñado para recibir una información genérica distinta a la que está supuesto recibir. Entonces, todo eso está sucediendo allá afuera. Y nosotros en nuestro afán, en nuestra, digamos, en nuestra ignorancia, estamos desconociendo todo lo que está sucediendo allá afuera. Y cuando cuando despertemos del sueño en el sueño que estamos atravesando, nos vamos a dar cuenta de que va a llegar un momento que no va a haber semilla. No va a haber semilla. Y todo lo que comemos va a ser genérico o sencillamente transformado. ¿Y quién es el perjudicado al final de la película? El hombre. Porque vas a meterle a tu cuerpo algo que el cuerpo no está supuesto a recibir. Vas a comenzar a introducirle al cuerpo cosas que no están supuestos, a que tu cuerpo no tiene la capacidad de dirigir, de digerir, perdón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hermanos, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Mientras tú mires la Biblia como un libro religioso, tú sencillamente estarás
viviendo o durmiendo en ese sueño letal. Pero cuando tú entiendes que la palabra de Dios no es un libro religioso, que es el manual para la vida del hombre, entonces tú comienzas a despertar y comienzas a darte cuenta de que si comienzas a sembrar como Dios dice que debes de sembrar, que si comienzas a tratar al prójimo como Dios dice que debes de tratar al prójimo, que si comienzas a tener una relación con Dios como Dios dice que tienes que tenerla, el ambiente donde tú vives será transformado. ¿Por qué al hombre se le hace tan difícil eso? ¿Saben por qué? Porque el hombre es egoísta. El hombre es egoísta. El Mashiach, Yeshua, el sacrificio de él no solo transformó a Israel, lo transformó, sino que transformó el mundo. ¿Y saben por qué? Porque él no pensó en él. Él pensó en los demás. Cuando nosotros hacemos las cosas solamente pensando en nosotros, no llegaremos a transformar nada. Cuando nosotros pensemos en nuestra generación, el futuro de nuestra generación, entonces nos preocuparemos y buscaremos soluciones reales. Cuando nosotros entendemos, hermanos, que Dios a través de su palabra lo único que nos está es enseñando cómo debemos de cuidar nuestro medio ambiente, cómo debemos nosotros de preparar el futuro para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras generaciones. Entonces nosotros veremos la Biblia de una manera distinta y realmente aplicaríamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero debe de haber, hermanos, amor por la vida. Tú no puedes, hermanos míos, decir que amas la vida cuando tú no piensas en el futuro. Cuando tú no piensas en qué mundo van a vivir tus hijos. Israel, cuando desobedeció a Dios, quizás ellos no sufrieron el castigo directamente. Lo que ellos ignoraron era que sus hijos sí lo iban a sufrir. Y sus hijos fueron expulsados de la tierra. Y eso era consecuencia de lo que sus padres habían hecho. Por eso yo insisto, hermanos, que cada vez que nosotros vayamos a hacer algo en desobediencia a la palabra de Dios, entendamos que no estamos perjudicándonos a nosotros nada más. Estamos perjudicando nuestra familia, nuestro medio ambiente y nuestro futuro. Y usted puede decir, bueno, ¿a mí qué me importa mi futuro? ¿O qué me importa lo que vaya a suceder de aquí a 100 años? Usted lo puede decir y usted puede pensar de esa manera. Pero yo le doy gracias a Hashem porque Mashiach no pensó así. Si él hubiese pensado así, yo no hubiese tenido la oportunidad de tener la Torá. Yo no hubiese tenido esperanza de que algún día mis hijos puedan tener Torá y puedan tener la vida eterna. Concluimos, hermanos, con la enseñanza de esta semana que habla de el llamado que Dios hizo a Moisés para explicarle a los hijos de Israel cómo tenían que hacer las ofrendas y todo esto que tiene que ver con el sistema levítico. Concluimos con esto. Los holocaustos, las ofrendas, beneficiaban directamente al pueblo. El diezmo del pueblo beneficiaba al pueblo, no a Dios. Todo lo que el pueblo diezmaba era para mantener a los levitas dentro del templo. Y a su vez, los levitas vivían exclusivamente para traer la presencia de Hashem al pueblo. Eran los que le enseñaban al pueblo cómo tenían que cosechar, cómo tenían que tratar la tierra, al prójimo, para que hubiese prosperidad en el pueblo. Y a su vez, para que la tierra diera su fruto.
Así que Dios, a través de los holocaustos, hermanos, nos enseña es que nosotros, cuando nos sacrificamos, tenemos un futuro asegurado para las generaciones venideras. En otras palabras, la vida continúa. Y porque tú aportaste para la vida venidera, entonces es que eres merecedor de la vida eterna. Si tú sencillamente tratas de vivir tu vida, la presente, y no tienes ninguna preocupación por lo que viene detrás o lo que viene más adelante, ¿cómo tú piensas que vas a recibir la vida eterna? Si estás hablando de algo que viene en el futuro. La misma lógica te dice que si no te preocupas por el futuro, pues lógicamente que tú no tienes ningún interés en recibir la vida eterna. En el sistema religioso cristiano te enseñan de que no hay que preocuparnos por la tierra. Esto se va a acabar, se va a destruir y el cristiano va a vivir en el cielo. Ese es el concepto que hay dentro del sistema religioso cristiano. Sin darse cuenta, están cometiendo los mismos errores que cometió el pueblo de Israel cuando desobedeció la palabra de Dios. Sus hijos pagaron las consecuencias. Antes de irnos a esas moradas eternas que no entendemos cómo son todavía y que no hay nadie que pueda explicarlo, déjeme decirle que todavía nos queda mucho tiempo aquí en la tierra. Hay un gobierno en la tierra dirigido por el Mashiach y serán 1000 años donde la tierra tiene que ser gobernada conforme a los preceptos y mandamientos del Eterno. Necesitamos todavía estar por un gran tiempo en la tierra. Y si nosotros ignoramos eso, sencillamente estaríamos alterando el futuro de la tierra. Y déjenme decirle, hermanos, que la tierra pasó por un proceso de miles de millones de años para ser formada. Y en los últimos años, con la intervención del hombre, la tierra está sufriendo cambios catastróficos. Y mucho más cambios que lo que la tierra sufrió en grandes décadas. O sea, cuando el hombre intervino sin el manual, comenzó a alterar la tierra y comenzó la tierra a sufrir. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque sencilla y llanamente ignoraron el manual. Están destruyendo el futuro de sus hijos, están destruyendo el lugar donde viven, están destruyendo el medio ambiente, están destruyendo la vida. Los hijos de luz son pro vida. Somos los que defendemos la vida. ¿Por qué, hermanos míos? Porque Hashem es un Dios de vivo, no un Dios de muertos. Shabbat shalom, hermanos. Shabbat shalom.